Nosotros, Juan Cubi, él es máster en desarrollo, articulista de varios medios digitales, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos este fin de semana en este diálogo, y sería importante iniciar con alguna reflexión sobre el estado de situación de la justicia aquí en el país. Esto afecta a la democracia, afecta a la institucionalidad, afecta, por supuesto, la seguridad en el país, favorece la impunidad. Esto no es nuevo, lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, ahora se plantea un juicio político que se va cristalizando dentro de la Asamblea Nacional en contra del titular del Consejo de la Judicatura, pero además se plantea también un juicio político por responsabilidad a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ha alcanzado y ha tenido también un impacto en la Corte Nacional de Justicia, pero no es solo el tema. Hemos visto el caso Purga, recordamos el caso Purga, no nos olvidamos tampoco del ex titular de la Judicatura, Wilman Terán. Entonces, quizás en este contexto es importante precisamente una reflexión de qué es lo que está pasando aquí en nuestro país. Buenos días, Rosana, gracias por el espacio. Mire, es complicadísimo. La síntesis que usted acaba de hacer es absolutamente pertinente. Y yo creo que el gran debate de este país es cómo se sale de ese entrampamiento. Y yo no veo que hayan visos de solución. ¿Por qué razón? Porque seguimos marchando sobre el propio terreno, es decir, vamos repitiendo las mismas soluciones al mismo viejo problema. Y usted sabe que cuando se quiere hacer lo mismo para resolver un problema y se fracasa, obviamente repetir la fórmula lo que conduce a un nuevo fracaso. Ahora he escuchado yo a la gente que conoce a fondo el tema de la administración de justicia hablar de recambios, de nuevas autoridades, pero eso no resuelve el problema porque hay una crisis estructural. Es decir, todo lo que hemos visto en los últimos años, lo único que ha hecho es agravarse. Era cuestión de tiempo que llegáramos al estado actual de desmantelamiento, de descomposición total del sistema judicial. El tema es, Rosana, ¿qué se hace? ¿De dónde sacamos nosotros jueces y fiscales probos, independientes, con suficiente formación, capaces, competentes para que hagan una administración adecuada de la justicia? Uno. Y lo otro es cómo evitamos que este flagelo del crimen organizado y el narcotráfico, con todos los recursos de que dispone, no continúe interviniendo, penetrando, cooptando a la justicia. No es simple. Ahora, Juan, en este contexto hay otros temas, ¿no?, que sin duda alguna preocupan. Por supuesto que lo de fondo es lo que usted acaba de comentarnos y manifestarnos. Sin embargo, decimos, bueno, ¿por qué Mario Godoy no ha renunciado? José Swin renunció, ha habido un proceso, se ha elegido a un nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero ¿qué es lo que le sostiene a Mario Godoy? Aquí no nos olvidamos tampoco del proceso que le llevó a Mario Godoy a ser titular de la Judicatura, todo lo que ocurrió con el apoyo de las fuerzas del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana, y luego esto ratificado por Acción Democrática Nacional. Ahora estos dos movimientos se juntan, pero en el juicio político en contra del funcionario que de una u otra manera tuvieron responsabilidad al colocarlo en este organismo. Pero ¿qué es lo que le sigue sosteniendo a Mario Godoy? Creo que todos nos preguntamos por qué no ha renunciado. Y yo, Rosana, creo que esta connivencia, esta complicidad entre política y crimen organizado viene operando ya hace mucho tiempo, penetrando las instituciones, no solamente la justicia. Eso explica a ratos que hayan funcionarios, existan funcionarios que se reciclan, se mantienen, o que de la noche a la mañana caen porque se destapan estos escándalos, ¿sí? Y yo creo que esta complicidad entre política y crimen organizado, que no es un invento mío, no es un invento de la prensa, eso ya viene documentándose desde hace mucho tiempo, es lo que está generando este tipo de distorsión en las instituciones. Entonces ya no sabemos hasta qué punto un funcionario público, sea elegido, sea designado, responde a estos intereses o está cumpliendo una función independiente. Eso es, yo creo, que el gran problema que atraviesa en este caso la función judicial. Mi pregunta es, ¿sabemos, estamos conscientes hasta dónde se extienden los tentáculos del crimen organizado a través de los políticos en estas instituciones? Eso no lo conocemos.
Pero claro, a veces pensamos que ciertas designaciones responden a una lógica técnica, una lógica institucional, y no es así. Y todavía hay que preguntarse, el señor Mario Godoy, ¿dónde está la fuerza, dónde está el poder, dónde está la capacidad que tiene para simplemente burlarse de la institucionalidad de este país? Y no es el único. ¿Se acuerda que Wilman Terán, que ahora entiendo que está hasta en tratamiento psiquiátrico, Ujú. lo que pretendió hacer? Entonces, el asunto es no cómo depuramos las instituciones, sino cómo alteramos la lógica del sistema. Esa es la clave. Y eso no es simple, porque como le decía Rosana, mientras existan la cantidad de dinero que disponen las bandas criminales, las mafias, es complicadísimo. Leía el día de ayer un artículo de esta señora Michelle Maffei, que escribe en Premisas, que yo le sigo porque es experta en temas de seguridad. Y ella da un dato en el habría que confirmar. Dice que 40% del Producto Interno Bruto del país tiene un origen ilícito, es decir, está en manos de estructuras criminales. Eso es una cosa demencial, Rosana. 40% del PIB, dice ella, Bueno, y quizás por dependería de ahí fondos se individuales. ratificaría esta cifra. Fernando Carrión decía que el 30%, es decir, que la economía de Ecuador se dividía en tres partes, ¿no? Y una de ellas era Así es. estos Dinero recursos que ilícito. vienen del crimen organizado. Bueno, imagínese lo que significa eso, que si usted mañana le pone un freno a esta actividad ilícita, se derrumba la economía ecuatoriana y se derrumba la dolarización. El tema es, bueno, ¿qué están haciendo las élites económicas, sociales, empresariales frente a ese fenómeno? ¿Son parte del problema? ¿Son cómplices? ¿Son encubridores? ¿O están dispuestas a ponerle un límite? Y ese debate me parece, Rotana, que nadie lo quiere afrontar abiertamente. Porque aquí nos preguntamos, Juan, ni en el Consejo de Participación Ciudadana, ni en la Corte Nacional de Justicia, que diseñó las ternas para que sea el Consejo el que decida quién irá a la judicatura, se dieron el tiempo, el trabajo, o no se dieron cuenta de ver cuáles son los conflictos de interés que quienes estaban siendo parte de estas ternas, en este caso Mario Godoy, tenían esos vínculos con algunos casos relacionados con el crimen organizado. El mismo Mario Godoy, defensor de los hermanos Larrea, Juan Pablo y Eduardo Larrea, acusados posteriormente de narcotráfico. Su esposa, la señora Vintimilla, parte de la defensa de Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, líder de los choneros, del mismo Fito, de Adolfo Macías, y finalmente el caso de Yesdemir Cerdán, que es el que de alguna manera desata todo esto. Pero la pregunta es ahí, nadie sabía, nadie se interesó por conocer. Lo que decía José Swing es que, bueno, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que se hace es una revisión de las características técnicas, de los requisitos técnicos para que las personas lleguen a estos cargos. A ver, ahí hay que preguntarse si en efecto desconocían de estos vínculos, lo cual yo personalmente dudo, porque en estos espacios todo el mundo conoce, Y todo el sobre mundo todo con sabe casos quién como existe. estos, ¿no? Rasquiña, Fito, o sea, muy difícil no saber quiénes están detrás, ¿no? Casos sonados. Claro, son casos sonados. Ahora, el que un juez tenga que decidir, porque algún juez tiene que decidir un juicio por algún narcotraficante, sea para absolverlo, para sentenciarlo, eso no implica necesariamente una complicidad. Pero si usted ya está planteando un vínculo un poco permanente, constante, sospechoso con uno de estos casos, entonces ya prende las antenas, ¿no? Activa las antenas. Sin embargo, parecería que en la función judicial, que en la Corte Nacional de Justicia no se enteran de nada, no tienen idea de qué compañero, qué compañera está a cargo de determinado caso, determinado juicio, y eso es inaceptable. El tema es cómo se hace para obviar este tipo de problemas de Rosana, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar en la dimensión que tiene este momento el narcotráfico, el crimen organizado en el país, eso significa que van a haber permanentemente casos sonados de Ujú. narcotráfico, porque lo que capturan, lo que interviene la fuerza pública, etcétera, siempre tiene que derivar en un juicio, porque son delitos. Y siempre habrá un juez o un tribunal que esté a cargo de decidir sobre un proceso judicial en caso de narcotráfico. Y no podríamos nosotros suponer que en todos los casos hay algún tipo de complicidad. Así es, lamentablemente. Pero bueno, toca ver cómo se transparenta
cómo se conoce abiertamente el procedimiento y la forma de actuar de estos jueces, fiscales, etcétera. Sería lo único, porque tampoco podemos nosotros dejar en indefensión a ninguna persona que ha cometido un delito, porque ese rato estaríamos renunciando a principios universales, a derechos universales. El asunto es cómo se transparente eso de manera que no exista visos de sospecha en las decisiones de un juez o de un fiscal. Eso está, y no es fácil, Rosana, porque claro, fíjese lo que acaba de ocurrir ahora con el nuevo presidente de la Corte Nacional, el doctor Marco Rodríguez, ¿no? A él se le ve que tiene pues unos antecedentes absolutamente probos, limpios, sí, transparentes. Él no tiene, digamos, ningún tipo de mácula en su currículum, ¿no? Pero apenas lo nombran, sacan a la luz que él ha sido uno de los jueces que absolvió a Rasquiña. Rasquiña, si no me equivoco, Ujú. ¿sí? Claro, y yo me pregunto, bueno, habría que preguntarle a él en qué condiciones tomó esa decisión, pero obviamente tenía que decidir, porque si no sería dejar en indefensión a cualquier delincuente, y eso no es aceptable. Pero Pero quizás ahí sí hay tenemos una que, relación distinta al ser un juez que tiene, como usted mismo dice, tomar una decisión, a ser su abogado defensor. exactamente, pero tampoco se le puede inculpar a un abogado por algún tipo de defensa, porque mañana si alguien comete un delito, tiene que tener un abogado, y si no tiene un abogado contratado, tiene que tener un abogado de oficio. Eso no implica necesariamente una complicidad. Lo que pasa, Rosana, es que hemos llegado a tal estado de penetración de las mafias en todas las instituciones, empezando por la justicia, que todo se vuelve Ujú. sospechoso. Ya la suspicacia no tiene límite. Ese es el gran problema que enfrenta Pero el quizás país. Y justamente claro, para evitar estas suspicacias, Juan, es que yo en su momento fui abogada de tal o cual caso, hablemos de alias Fito, y luego me toca como juez resolver sobre ese caso, aunque haya dejado ya de ser abogado hace mucho tiempo, lo que tengo es que excusarme, porque de alguna manera hay ahí un vínculo que puede llevar a tomar decisiones desde otras perspectivas. absolutamente cierto, así debería ser. Pero tenemos el resto del problema. Es que ese caso lo toma otro juez y resulta que ese nuevo juez toma una decisión y ya se vuelve sospechoso. En el caso de que lo absuelva, en el caso de que lo sentencie. Y con un agravante, que ya vimos lo que sucedió con este caso del delincuente este serbio, ¿no? Que hay un juez que toma una decisión y resulta que este señor se atribuye el derecho de amenazarlo de muerte. Y estamos enfrentando unas mafias que tienen la capacidad de cumplir estas amenazas. Entonces, el tema es, por eso le decía Rosana, que tenemos que ir más al fondo del problema. Si hay tanto dinero ilícito que circula en este país y que esté en manos de criminales, no es simple la solución del problema. Además, como decíamos, Juan, las presiones vienen de distintos puntos, no vienen del sector político, vienen ahora, lamentablemente, del crimen organizado. No nos olvidamos las presiones de los sectores económicos. Y aquí creo que no tenemos la solución. Será un tema que hay que debatirlo, discutirlo, pero quizás los organismos que están en este momento siendo parte de la Administración de Justicia o influyendo en la Administración de Justicia, como son el Consejo de Participación Ciudadana, quien además ahora está decidiendo sobre quién será el próximo fiscal general de la Nación. Ya hay observaciones en la propia comisión de selección de cómo se ha conformado, de cómo se ha constituido, y el propio Consejo de la Judicatura. Nos preguntamos, y esto ya se ha discutido, ya se ha comentado, no se ha encontrado el camino. ¿Deben desaparecer estos organismos? ¿Deben reestructurarse o reformarse estos organismos? ¿Debe haber otro organismo competente para ello? ¿Debe volver todo esto a la misma función judicial? Son algunos de los temas que están ahí, porque estos son los espacios que están detrás, digamos, de alguna manera, de quienes a la final van a ser designados para la toma de decisiones. Ahí tiene dos problemas, Rosana. Uno es los organismos en sí. Yo he planteado desde el inicio que debería desaparecer tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura, porque la propia estructura está viciada. Esa es una cosa. Pero la otra también es que si volvemos a otra forma de designación, hay que buscar mecanismos para que sea hecho de una manera transparente, de una manera ética, ¿no? Y claro, no es simple, Rosana, porque una de las deficiencias que tenemos en este país es la formación de los profesionales, en este caso los profesionales de derecho. No lo digo yo, he escuchado a prestigiosos juristas
que dicen que no solamente hay un tema de deficiencia ética en la formación de los profesionales en el derecho, sino una deficiencia en su formación, en su competencia. Escuchaba el otro día a un prestigioso jurista que decía que a él le aterra la ignorancia de muchas decisiones de estos jueces, que denota, evidencia que no tienen la más absoluta solvencia en su formación profesional. ¿Y eso a quién le compete? A las universidades, pero resulta que las universidades también están penetradas por estas lógicas de intereses espurios, ¿no? Entonces, claro, estamos asistiendo a un problema muy complejo, un problema que amenazaría la propia supervivencia del Estado ecuatoriano, que es cómo va minando la institucionalidad de todo tipo, pública y privada, el fenómeno del crimen organizado. Ahora aquí uno de los temas que se ha planteado es que quienes lleguen a estos cargos tienen que venir, digamos, desde abajo con toda una carrera dentro de la función judicial y no a través de estos concursos en los que quien quiera puede presentarse bajo el auspicio de ciertos sectores, ya sean políticos, económicos o provenientes incluso del narcotráfico, figuras que hayan venido participando del sistema dentro de la del mismo sector de la justicia ya por muchos años y que puedan demostrar ya, digamos, casi al final de su carrera en estos altos cargos de toma de decisiones, una vida proba, una historia que efectivamente garantice el trabajo y las decisiones que van a tomar. Podría ser una alternativa. Eso escuchado me parece pertinente, pero eso tampoco resuelve el problema. No se olvide, Rosana, que el fenómeno del narcotráfico en este país tiene más de medio siglo ya de vigencia, de permanencia. Seguramente ya las mafias ya van formando sus propios cuadros jurídicos, políticos desde un inicio. Y su misión no es dedicarse al narcotráfico, es simplemente ascender en la escala de poder de cualquier tipo de institución para luego tomar decisiones que favorezcan a estas mafias. No tenemos un antídoto contra esa posibilidad de que ya hayan, lo que sucedió en México, ¿se acuerda, Rosana? ¿No? Que los más altos cargos de lucha contra la droga ya venían años trabajando para los carteles y nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque su misión era simplemente ascender en el escalafón, por ejemplo, de la policía. Eso puede ocurrir. Ahora, el otro tema, Rosana, es cómo obviamos la metida de la mano descarada de los intereses políticos en la justicia, hablando del tema de la justicia. No se olvide que el primer mandatario que inaugura esta práctica de controlar la justicia fue el ingeniero Febres Cordero. Él es el que dijo, no, aquí hay que controlar la justicia y hay que repartirse para poder ejercer un control político. Y luego vean los incidentes, él cercó con tanques la Corte Suprema de Justicia. Después tuvimos el caso de la Pichicorte, acuérdense lo que hizo Lucio Gutiérrez. Después la metida de mano de la justicia de Rafael Correa, que ya fue de alguna manera el epítome, el corolario de esta forma perversa de manejar la justicia. Y ahora tenemos el caso de la injerencia del presidente Daniel Noboa en la designación de Mario Godoy. En los 4 casos que a mí me parece que compiten por la inmundicia en el manejo de la justicia, hay el mismo procedimiento: meter mano, controlar, incidir, penetrar la administración de justicia para utilizarle como un instrumento de presión política, sea para perseguir a los adversarios o para absolver a los amigos. Y eso tiene que ser de alguna manera superado. Y no es simple, porque de todas maneras las designaciones de estas instituciones están en manos de las fuerzas políticas, sean partidos, sean Congreso, sean otro tipo de instancias administrativas. Eso es lo complicado. Y claro, con el nivel de descomposición y deterioro de la política que vive este país, no podemos pedir tampoco que sus decisiones se apeguen a una profunda ética. Lamentablemente es así. Y el tema de la seguridad, en este caso para los jueces, pero también hemos visto casos de abogados asesinados, de fiscales asesinados, estas amenazas y advertencias a los jueces, pero que aquí además vienen ya de la mano de la política, es decir, mirar la posibilidad de mirar de una manera más integral el tema de la seguridad para que también toda la administración de justicia en sus distintos momentos pueda realizar su trabajo sin riesgos. Obviamente estaba viendo este testimonio de esta jueza, creo que es de Sucumbío, si no me equivoco, de una provincia del Oriente,
o fiscal que tuvo que salir, que abandonó el cargo porque sentía amenazada la vida. Dice, yo ya no podía vivir, no podía salir a la calle porque tenía miedo de que me mataran. No, no se puede administrar justicia en estas condiciones, pero tampoco se puede administrar justicia con unas instituciones que están descalabradas. Imagínese usted, tenemos una Corte Nacional de Justicia que debería estar integrada por 21 jueces titulares y 21 suplentes. Así es lo que manda la norma. Y resulta que llevamos años donde están solamente 10 titulares. Y resulta que esos 10 titulares son los que eligen al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Marco Rodríguez tuvo 7 votos y la doctora Daniela Camacho 3. Es decir, 7 votos de 21 deciden un presidente de la Corte Nacional de Justicia. La pregunta es, ¿por qué no se han nombrado a los 11 jueces titulares? Que esa es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la instancia superior de la justicia en este país? ¿El Consejo de la Judicatura o la Corte Nacional de Justicia? Porque no puede ser posible que la omisión interesada seguramente para no nombrar a estos jueces tenga una incidencia en la administración de justicia. La Corte debería ser la que decide, nombra, pone los reemplazos, pero claro, el Consejo de la Judicatura va a objetar y va a decir, no, nosotros somos los responsables de calificar a los nuevos jueces, de hacer las pruebas de evaluación, etcétera. Entonces estamos ahí en una especie como de encrucijada. Y resulta que tenemos 10 jueces titulares de la máxima instancia de administración de justicia en este país. Y yo no soy abogado, pero entiendo que así no puede operar la justicia. Y tenemos fiscalías donde faltan, digamos, falta llenar una cantidad enorme de puestos. Y entonces tenemos pocos fiscales que están asumiendo cientos de casos, no se abastecen, no se alcanza. ¿Por qué no se nombran a esos fiscales cuyos puestos están ya asegurados, digamos, como los cargos están disponibles? Porque claro, como hay un reparto, como hay un interés político e incluso delincuencial en el nombramiento de estos fiscales, entonces si no se llega a algún tipo de acuerdo espurio, de acuerdo ilícito, no se puede nombrar. Entonces estamos atravesando una situación complicadísima, Rosana. Y bueno, todo esto además, Juan, se da en medio de un nuevo año electoral, porque es otro aspecto que siempre hay que tenerlo en consideración, además que vivimos en este país en procesos electorales, pero este año va a ser un año electoral porque ya tenemos que ir pensando en las elecciones de febrero de 2027, elecciones seccionales. Nuevamente la influencia de la política, que si hago, que no hago, los cálculos políticos. El problema es la forma de política que hacemos en este país, porque en principio la política debería ser una disputa sobre la orientación que debería tener un Estado en función de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, ¿no? Y qué modelo, qué propuesta, qué alternativa propone una u otra fuerza política para resolver los problemas del país. Así debería ser en principio. Claro, pero si usted ve que la política se ha convertido en un negocio en el cual el que alcanza, el que llega a algún cargo, lo que hace es buscar rápidamente enriquecerse o favorecer a sus amigos, es difícil que funcione la política como una actividad pública, como una actividad que compete a la colectividad, al conjunto de la sociedad. Y ahora, ¿cómo salimos de eso también, Rosana? Si no tenemos partidos, si las fuerzas políticas se organizan en función de una elección, es decir, de llegar rápido a un cargo para empezar a repartir o a resarcir favores, pues así no puede funcionar un país. Habrá que seguir insistiendo, pero claro, usted señala, ahora viene este cálculo, porque todos estos problemas que estamos afrontando se verán atravesados por los cálculos electorales que hagan las distintas fuerzas, ¿no? Yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué van a hacer ADN y el correísmo para tratar de asegurarse un mejor resultado electoral en el 2027? Tratarán de manejar esto no en función de las necesidades reales del país, sino en función de la imagen que deban proyectar al electorado, para satisfacer ciertas aspiraciones o ciertas opiniones que tiene la gente. A eso se dedicarán, no es que van a resolver los problemas de fondo. Y claro, entonces hacemos decisiones del momento coyunturales que no tienen ningún tipo de sustento ni de perspectiva. Bien, Juan, queremos agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchas gracias, Rosana, como siempre a sus órdenes. Son las 7 de la mañana con 57 minutos, ha sido Juan Cubi. Nos vamos a una breve pausa. Dicen que tu casa no es solo un lugar.